¿Alguna vez han pensado que su mejor técnica de jigging, esa que llevan años perfeccionando, en realidad está asustando a los peces? Suena a locura, ¿verdad? Pasamos horas y horas en la orilla o en el hielo, convencidos de que estamos haciendo todo bien, pero el resultado es el mismo: picadas escasas o nulas. Hoy vamos a hablar de por qué la forma en que movemos la mormisca o el jig puede parecer totalmente antinatural y peligrosa para el pez. Y les prometo que al final de este vídeo verán su señuelo con otros ojos. Vamos a destapar el error fundamental que convierte un señuelo irresistible en una señal de alarma bajo el agua. Pero antes de empezar, díganme en los comentarios, ¿creen que un movimiento más agresivo siempre es mejor? A ver cuántos estamos en el mismo barco. Todos buscamos esa vibración mágica, ese tirón seco en la línea que nos dice que hay algo al otro lado. La pesca con jig, en cualquiera de sus formas, es un verdadero arte. Es una mezcla de intuición, paciencia y, sobre todo, técnica. El problema es que muchas de las técnicas que usamos las hemos aprendido por imitación o por viejas creencias que se han transmitido de generación en generación. Desde que empezamos, nos han dicho: mueve el señuelo, dale vida, que el pez lo vea. Y eso hemos hecho. Tirones secos, subidas rápidas, vibraciones constantes. Creemos firmemente que más acción significa más atención. Y lo hacemos porque a veces, solo a veces, funciona. Un día un pez especialmente activo y agresivo pica con un tirón fuerte, y nosotros, automáticamente, asumimos que esa es la regla universal. Repetimos ese patrón una y otra vez, sin preguntarnos cuántos otros peces, quizás más grandes o más recelosos, hemos espantado en el proceso. Empecemos por derribar el primer gran mito, el más arraigado de todos: la idea de que nuestro jig debe estar en constante movimiento para llamar la atención. Es algo que nos han repetido hasta la saciedad. Dale vida, nos dicen. Que el pez lo vea moverse. Y nosotros, obedientes, no paramos de dar tirones, de hacer temblar la puntera de la caña, creando una danza frenética bajo el agua. Pero deténganse a pensar un segundo en la naturaleza real. ¿Han visto alguna vez una larva de insecto, un pequeño crustáceo o un alevín moverse sin parar, como si tuviera un ataque epiléptico? Por supuesto que no. El comportamiento natural de una presa es moverse de forma esporádica. Se desplaza un poco, se detiene, explora, se vuelve a detener. Estos periodos de quietud son fundamentales. Son momentos de vulnerabilidad. Un movimiento constante y rítmico no solo es antinatural, sino que en el código genético de un pez puede interpretarse como una señal de algo anómalo, algo que no encaja en su entorno y, por lo tanto, algo potencialmente peligroso. Así que la próxima vez que sientan la necesidad de no parar de mover el señuelo, recuerden esto: en la naturaleza, la quietud es una invitación a comer. Ahora, intentemos hacer un ejercicio de empatía. Vamos a ponernos en la piel, o mejor dicho, en las escamas del pez. Imaginen que están tranquilamente en su entorno, buscando algo de comer. El agua está en calma. De repente, desde arriba, desciende un objeto metálico y brillante que cae a una velocidad poco natural. Una vez en el fondo, o a media agua, este objeto empieza a subir y bajar con violencia, con sacudidas bruscas y rítmicas. No se parece a nada que hayan comido antes. No se comporta como un insecto aturdido ni como un pececillo herido. Se comporta como algo errático, agresivo y, sobre todo, impredecible. ¿Cuál sería su primera reacción? ¿Acercarse a investigar con curiosidad o alejarse por pura precaución?
La mayoría de los peces, especialmente los más experimentados y de mayor tamaño, han sobrevivido gracias a su instinto de precaución. Un movimiento agresivo y antinatural activa esa alarma interna. En lugar de pensar comida, el pez piensa peligro, y nosotros, desde la superficie, nos preguntamos por qué no pican. Hablemos del error número 1, el más común y devastador: la velocidad excesiva. La gran mayoría de pescadores anima sus jigs con demasiada rapidez, tirones rápidos hacia arriba y una recuperación veloz. Pensamos que así cubrimos más agua y que un movimiento rápido llama más la atención. Pero la realidad del mundo subacuático es muy diferente. Piensen en el alimento natural de los peces en aguas frías o templadas. Larvas, gusanos, ninfas, pequeños crustáceos. La mayoría de estas criaturas son lentas, torpes. Se mueven con parsimonia o simplemente se dejan llevar por la corriente. Un pececillo herido no nada un sprint, sino que se debate con movimientos débiles y erráticos. Al mover nuestro jig a toda velocidad, estamos imitando a una criatura sana, fuerte y en plena huida. Un pez depredador sabe que cazar una presa así requiere un gran gasto de energía. Instintivamente, preferirá atacar a una presa que parezca fácil, débil y vulnerable. Una animación lenta y controlada es la que imita a la perfección esa vulnerabilidad. Para entenderlo mejor, visualicen esta escena. Es una mañana fría de invierno. Están pescando en un lago helado. El silencio es absoluto. El agua bajo el hielo está a pocos grados sobre cero. El metabolismo de los peces es extremadamente lento. Cada movimiento que hacen está calculado para gastar la mínima energía posible. No están para persecuciones. Están en modo de conservación. Y en ese escenario, nosotros dejamos caer nuestra mormishka y empezamos a darle tirones rápidos y constantes. Para un pez en ese estado de letargo, esa animación frenética es el equivalente a una discoteca con luces estroboscópicas en mitad de un monasterio. Es algo tan fuera de lugar, tan anómalo, que la única reacción posible es la desconfianza o la huida. En condiciones de agua fría, el movimiento debe ser minimalista. A veces, un levísimo temblor de la puntera, casi imperceptible, seguido de una pausa larguísima, es infinitamente más efectivo que cualquier tipo de jigging agresivo. Hay que adaptarse al ritmo de la naturaleza, no imponer el nuestro. Mucha gente no piensa en esto, pero el sonido también es un factor crucial. Y no me refiero al ruido que hacemos en la orilla, me refiero a las vibraciones que creamos bajo el agua. Cada tirón brusco que damos a la caña, cada sacudida, transmite una vibración a través de la línea hasta el señuelo. Estas vibraciones viajan por el agua y son detectadas por la línea lateral del pez, su órgano sensorial más sensible. Ahora bien, ¿qué tipo de vibración creen que produce una pequeña larva o un camarón? Una vibración sutil, de baja frecuencia, casi imperceptible. ¿Y qué vibración produce nuestro jig al darle un tirón seco y violento? Una vibración fuerte, aguda y antinatural. Para un pez, esta vibración aguda no se asocia con comida. Se asocia con peligro. Es la vibración de algo que lucha, algo que huye a toda velocidad, o incluso la vibración de un depredador más grande. Estamos, literalmente, enviando una señal de alarma con cada movimiento brusco. En cambio, un movimiento suave y lento genera una firma acústica mucho más discreta y natural, una que invita a la inspección en lugar de provocar la huida. Si hay un solo concepto que quiero que se lleven de este vídeo, es este:
La importancia crítica de la pausa. La mayoría de nosotros estamos obsesionados con el movimiento. Le damos un tirón, otro, lo hacemos temblar, pero le tenemos miedo a la quietud. Creemos que si el señuelo está quieto, el pez perderá el interés. Es exactamente lo contrario. La pausa es el momento más importante de toda la animación. Es el momento de la verdad. Piensen en ello. El movimiento, un levantamiento suave, por ejemplo, sirve para llamar la atención del pez. Oye, aquí hay algo. El pez se acerca, curioso. La caída del señuelo simula a esa presa volviendo al fondo. Pero la pausa, ese instante en que el jig yace inmóvil en el fondo o suspendido, es cuando el pez toma la decisión. Lo observa, lo analiza y, si le parece seguro y natural, es el momento en que va a atacar. La mayoría de las picadas, y esto es algo que muchos pescadores experimentados confirman, se producen durante la pausa o justo al reiniciar el movimiento. Si eliminamos o acortamos demasiado la pausa, le estamos quitando al pez la oportunidad de atacar. ¿Y cuánto debe durar esa pausa? Aquí es donde muchos caen en la trampa de las reglas fijas. Hemos oído 1000 veces eso de cuenta hasta 3 y vuelve a moverlo. Esto es un error. La naturaleza no funciona con un cronómetro. La duración de la pausa no es una fórmula matemática. Es una cuestión de adaptación y observación. En un día de mucha actividad, con peces agresivos, una pausa de 2 o 3 segundos puede ser suficiente. Pero en días difíciles, con peces apáticos o en aguas muy frías, la pausa puede y debe ser mucho más larga. Hablamos de 10, 15, incluso 30 segundos de inmovilidad total. Sé que parece una eternidad. La tentación de mover la caña es enorme, pero es en esa quietud prolongada donde a menudo se produce la picada más sutil, esa que apenas notamos. Es el pez más receloso que, tras un largo escrutinio, ha decidido que el señuelo es inofensivo y se atreve a tomarlo. Así que la próxima vez, atrévanse a no hacer nada. Dejen el jig quieto y esperen. La paciencia, en este caso, es la técnica más letal. Hablemos ahora de la caída, otro momento clave que a menudo ejecutamos mal. Después de levantar el jig, lo dejamos caer. Pero, ¿cómo cae? La mayoría de las veces lo hacemos con la línea completamente tensa. Esto tiene 2 efectos negativos. Primero, la caída es demasiado lenta y controlada. Parece un ascensor, no algo que cae por gravedad. Segundo, y más importante, el jig no cae de forma natural. Un insecto o una partícula de comida no cae en una línea perfectamente vertical. Cae de forma errática, planeando un poco, moviéndose de lado a lado. Para lograr este engaño de la caída natural, debemos dejarlo caer con la línea semitensa, lo que se conoce como caída en semicírculo, o con una ligera barriga en el hilo. Esto le da al jig la libertad de moverse de forma más caótica y realista durante el descenso. Es en esta caída errática donde a menudo se producen picadas fulminantes, ya que simula a una presa herida y desorientada, el blanco más fácil para cualquier depredador. Controlar la tensión de la línea durante la caída es una de las habilidades más refinadas y efectivas del jigging. Profundicemos en la idea anterior. La tensión en la línea es su peor enemiga durante la caída. Cuando mantenemos la línea tensa mientras el señuelo desciende, estamos creando una conexión rígida entre nuestra caña y el jig. Esto mata por completo la naturalidad del movimiento. Es como si un actor en un escenario estuviera movido por hilos visibles. El pez lo nota, siente esa resistencia antinatural.
Una presa real no ofrece resistencia al caer, simplemente se hunde. Para conseguir una presentación perfecta, el objetivo es mantener el contacto con el señuelo sin mantener la tensión. ¿Cómo se logra esto? Siguiendo la caída con la puntera de la caña. A medida que el jig cae, bajamos la puntera a la misma velocidad. De esta forma, la línea permanece sin tensión directa, pero cualquier toque, por sutil que sea, se transmitirá a la caña. Es una técnica que requiere práctica y concentración, pero una vez dominada, marca una diferencia abismal. Permite que el jig se mueva libremente y al mismo tiempo nos da la máxima sensibilidad para detectar esas picadas tan delicadas que ocurren durante la caída. Otro aspecto fundamental es la amplitud del movimiento. Tirones largos y amplios o tirones cortos y sutiles. La respuesta es: depende. Pero la mayoría de los pescadores, por defecto, tienden a exagerar. Hacen levantamientos de medio metro o más, pensando que así el señuelo será más visible desde lejos. Sin embargo, un movimiento tan amplio es, una vez más, antinatural. Una pequeña larva en el fondo no salta medio metro hacia arriba. Se mueve unos pocos centímetros. Un levantamiento corto y seco, seguido de una caída y una pausa, es mucho más realista. Los movimientos amplios pueden tener su lugar en ciertas situaciones, como en aguas muy profundas para llamar la atención inicial, pero la mayor parte del tiempo, sobre todo cuando sabemos que hay peces cerca, la sutileza es la clave. Piensen en ello como una conversación. No siempre hay que gritar para que te escuchen. A veces, un susurro es mucho más efectivo. Los tirones cortos y los temblores suaves son ese susurro que despierta la curiosidad del pez sin alarmarlo. Ya hemos dicho que los movimientos bruscos asustan, pero hay un tipo de micromovimiento que, por el contrario, resulta irresistible: el temblor sutil. Imaginen una ninfa de insecto luchando por liberarse de su exuvia en el fondo, o un pequeño gusano retorciéndose en el lodo. No son movimientos amplios, son vibraciones de alta frecuencia, pero de bajísima amplitud. Podemos imitar esto con la puntera de nuestra caña. En lugar de dar un tirón, simplemente hacemos vibrar la puntera muy suavemente. Esto transmite al jig un temblor casi imperceptible, pero que el pez detecta a la perfección con su línea lateral. Este tipo de animación es especialmente mortal durante las pausas. El jig está quieto en el fondo, y de repente le imprimimos un levísimo temblor durante 1 o 2 segundos, y volvemos a la quietud total. Este pequeño signo de vida puede ser el detonante final que necesita un pez indeciso para atacar. Es la simulación perfecta de una presa viva, pero extremadamente vulnerable, la comida más fácil que un pez podría desear. Ahora pensemos en el ritmo. Muchos pescadores, sin darse cuenta, caen en la trampa de la monotonía. Desarrollan una cadencia y la repiten una y otra vez, como un metrónomo. Tirón pausa, tirón pausa, tirón pausa, siempre con la misma duración y la misma intensidad. Si bien la consistencia puede ser buena en algunas cosas, en la pesca puede ser contraproducente. La naturaleza no es rítmica. La naturaleza es caótica y aleatoria. Un insecto no se mueve a intervalos regulares. Un pececillo no huye con un patrón predecible. Un ritmo constante y repetitivo es otra de esas señales que el cerebro del pez interpreta como artificial. Es como escuchar una canción con un solo compás repetido hasta el infinito. Se vuelve predecible y aburrido. O peor, sospechoso. La clave para una animación verdaderamente efectiva es la irregularidad. Hay que romper el patrón constantemente.
Un tirón corto, otro más largo. Una pausa breve, seguida de una pausa muy larga. Un par de temblores. La imprevisibilidad es lo que hace que nuestro señuelo parezca vivo y real. Y esto nos lleva directamente al factor sorpresa. Romper el patrón es, quizás, la táctica más inteligente para provocar a peces recelosos. Imaginen que han estado animando su gig con una cadencia suave y lenta durante 1 minuto. Un pez puede estar cerca, observando, pero sin decidirse a atacar. Sigue ahí, expectante. Si continuamos con el mismo patrón, es probable que se acabe aburriendo y se vaya. Pero, ¿qué pasa si de repente, después de una serie de movimientos sutiles, hacemos un tirón un poco más brusco y rápido, y lo seguimos de una pausa larguísima, como si la presa hubiera hecho un último esfuerzo y ahora estuviera muerta? Ese cambio repentino en el comportamiento puede ser el estímulo que el pez necesitaba. Es un desencadenante psicológico. La ruptura del patrón genera una ventana de oportunidad, un momento de aparente vulnerabilidad que el pez a menudo aprovecha por puro instinto depredador. No se trata de ser agresivo todo el tiempo, sino de usar la agresividad de forma puntual y estratégica para sorprender. Un pescador inteligente no solo mira la puntera de su caña, mira a su alrededor, observa el entorno y adapta su técnica a lo que ve. Hace viento y hay un ligero oleaje. Quizás un movimiento un poco más marcado sea necesario para que el señuelo no se pierda en el ruido de fondo. El agua está como un plato, en calma total. Entonces la sutileza debe ser máxima. ¿Ven insectos eclosionando en la superficie? Eso significa que los peces se están buscando comida que se mueve de forma ascendente y lenta. Su animación del jig debería imitar eso. Levantamientos muy lentos y pausas largas a media agua. ¿Están pescando sobre un fondo de fango? Unos golpecitos suaves en el fondo para levantar una pequeña nube de sedimento pueden ser increíblemente efectivos, ya que imitan a un pequeño ser vivo escarbando en busca de comida. La pesca no es una ciencia exacta que se aplica igual en todas partes. Es un diálogo con el entorno. Nuestra animación del señuelo debe ser la traducción de lo que la naturaleza nos está diciendo en ese preciso momento. Todos hemos vivido esta situación. Llevas 2 horas en tu puesto, probando de todo, moviendo el jig con la técnica que crees perfecta, y no has tenido ni una picada. A unos metros de ti hay un pescador mayor, de los de toda la vida. Apenas se mueve. Su caña está casi inmóvil, apoyada en un soporte. De vez en cuando le da un toque minúsculo a la manivela del carrete o levanta la puntera un par de centímetros. Y de repente, ¡zas!, clava un pez, y al rato, otro. Te acercas y le preguntas con disimulo qué cebo usa, pensando que ese es el secreto. Pero el secreto no está en el cebo, está en su absoluta economía de movimientos. Él, por pura experiencia, ha aprendido lo que la ciencia ahora confirma: menos es más. Ha entendido que la paciencia y la presentación natural son infinitamente más importantes que una animación espectacular. Él no está pescando, está tendiendo una trampa. Una trampa perfectamente camuflada en la naturalidad del entorno. Y los peces, simplemente, caen en ella. Nos obsesionamos con los detalles equivocados. Pasamos horas en las tiendas de pesca, debatiendo si comprar el jig de color chartreuse, con destellos holográficos, o el de color motor oil. Discutimos sobre si es mejor un anzuelo del número 14 o del 16, y no digo que estas cosas no tengan su importancia, la tienen, pero ponemos el 90% de nuestra atención en el qué, y solo el 10% en el cómo.
pueden tener el señuelo más caro y tecnológicamente avanzado del mercado, el color exacto que imita a la perfección al alevín local. Pero si lo animan con movimientos bruscos, rápidos y rítmicos, para el pez, todo eso da igual. Lo que ve no es un alevín, es un trozo de metal amenazante, un jig más modesto, de un color genérico, pero presentado con una animación lenta, natural, con pausas largas y caídas suaves, será infinitamente más efectivo. La animación no es una parte de la pesca, es el alma de la pesca con señuelos. Por supuesto, no todos los peces son iguales, y un pescador versátil debe saber adaptar su técnica a la especie que busca. Un black bass o una perca, que son depredadores muy agresivos y curiosos, a veces pueden reaccionar bien a un movimiento más errático y rápido. Un jerk o tirón brusco puede despertar su instinto de ataque por pura territorialidad. Sin embargo, si usamos esa misma técnica para pescar un barbo, una carpa o un gardón, el resultado será el contrario. Estas especies son mucho más desconfiadas y asustadizas. Se alimentan de forma más metódica. Una animación agresiva los pondrá en alerta y hará que se alejen de la zona. Para ellos, necesitamos la máxima sutileza. Pequeños arrastres por el fondo, levantamientos lentísimos y, sobre todo, pausas muy largas. Pensar que existe una técnica de jigging universal que funciona para todo es uno de los mayores errores. La pregunta correcta no es ¿cómo se mueve un jig?, sino ¿cómo se mueve la comida del pez que quiero pescar? Existe una condición psicológica en el pescador que podríamos llamar el síndrome de la necesidad de hacer algo. Nos cuesta estar quietos. Sentimos que si no estamos moviendo la caña, recogiendo línea o cambiando el señuelo, no estamos pescando activamente. Y esta necesidad nos lleva a cometer el error de sobreanimar el señuelo. Le damos demasiada vida, demasiada acción, demasiado movimiento. Es una trampa en la que caemos por impaciencia. Queremos que las cosas pasen ya, pero la pesca, en su esencia, es el arte de la paciencia. A veces, la acción más productiva que podemos realizar es, precisamente, no realizar ninguna acción. Dejar que el señuelo haga su trabajo, que el entorno y la naturalidad jueguen a nuestro favor. La próxima vez que sientan esa urgencia de mover la caña sin parar, respiren hondo. Oblíguense a hacer una pausa el doble de larga de lo que les pide el cuerpo. Se sorprenderán de los resultados que puede dar esa simple dosis de autocontrol y paciencia. Y si todavía dudan de todo esto, no tienen que fiarse solo de mi palabra. Basta con ver las miles de horas de grabaciones subacuáticas y los estudios realizados en acuarios. Cuando se introduce un jig en un tanque con peces, el patrón de comportamiento es increíblemente revelador. Durante los movimientos rápidos y los tirones, los peces o se alejan o se quedan a una distancia prudencial, observando con desconfianza. Rara vez atacan mientras el señuelo se mueve de forma agresiva. Pero ¿qué ocurre cuando el movimiento cesa y el jig se posa en el fondo o queda suspendido? Es entonces cuando se acercan. Lo rodean, lo estudian, a veces incluso lo empujan con el hocico. Es en ese momento de quietud, o justo en el instante en que se reinicia el movimiento de forma muy suave, cuando se produce el ataque. Las imágenes no mienten. Los peces nos están diciendo exactamente cómo prefieren que les presentemos la comida. Solo tenemos que aprender a escuchar, o en este caso, a observar. Entonces, ¿cómo sería el movimiento asesino? Ese que resume todo lo que hemos hablado. Vamos a construirlo paso a paso.
Primero el lanzamiento y la caída. Dejamos que el jig se hunda con la línea semitensa, siguiendo la caída con la puntera para maximizar la naturalidad y la sensibilidad. Una vez toca fondo, esperamos. Hacemos una pausa inicial larga, de unos 10 segundos. Dejamos que todo se asiente. Luego, un levantamiento. No un tirón, un levantamiento lento y controlado, de unos 20 o 30 centímetros y usando el carrete o la caña. A continuación, la segunda caída, de nuevo con la línea semitensa. Y ahora, la pausa clave. Una vez en el fondo, lo dejamos completamente inmóvil. Contamos hasta 15, 20. Durante esta pausa podemos, si queremos, añadir un par de segundos de temblor sutil, apenas perceptible. Y volvemos a la quietud. Este ciclo de levantamiento lento, caída natural y pausa prolongada es la base de una presentación que imita a la perfección a una presa real y vulnerable. Es menos espectacular, requiere más paciencia, pero les aseguro que es infinitamente más letal. Así que, como hemos visto, el problema no es que a nuestro jig le falte vida. El problema es que, la mayoría de las veces, le damos una vida que no existe en la naturaleza. Le damos movimientos de depredador, no de presa. Movimientos rápidos, agresivos y rítmicos que, en el lenguaje de los peces, significan peligro. El giro inesperado, el verdadero momento ajá de todo esto, es que el instante más letal de su jigging es cuando no hacen absolutamente nada. La pausa. Ese momento de quietud total es cuando el pez, tras observarlo, decide que es seguro atacar. Es la máxima expresión de vulnerabilidad. Y esto, amigos, cambia las reglas del juego. Ya no se trata de ser el pescador más activo, sino el más astuto. Se trata de pensar como una presa, no como un pescador. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final en este análisis profundo. Si este vídeo les ha volado la cabeza o, al menos, les ha hecho dudar de sus viejas costumbres, denle un buen like y suscríbanse para no perderse el próximo. Me ayudarían muchísimo. Y ahora, la pregunta del millón para el debate en los comentarios. ¿Cuál ha sido el cambio más pequeño en su técnica que les ha dado los mejores y más inesperados resultados? Quiero leer todas sus historias.